Una mesera lloraba tras ser despedida por cuidar a su hija, hasta que un nuevo jefe cambió su destino. Es la tercera vez este mes, Sofía, la tercera vez que no vienes por esa niña. Don Raúl Vázquez golpeó el mostrador del diner dorado con tanta fuerza que las tazas de café temblaron. Sus ojos pequeños y hundidos brillaban de coraje mientras señalaba a Sofía con un dedo tembloroso. La lluvia golpeaba contra las ventanas del restaurante, creando un ritmo constante que contrastaba con el silencio tenso que había caído sobre el lugar. Sofía abrazó más fuerte a Valeria contra su pecho. La niña de 4 años temblaba, todavía con fiebre, y su respiración seguía siendo irregular después de la infección respiratoria que la había mantenido despierta toda la noche. Don Raúl, mi hija estaba muy enferma. No tenía con quién dejarla, y usted sabe que... No me importa, interrumpió el hombre, su voz áspera resonando por todo el restaurante. Los otros empleados fingían estar ocupados, pero todos escuchaban. Aquí necesito meseras, no madres solteras problemáticas. Las palabras cayeron como una bofetada. Sofía sintió que se le cerraba la garganta, pero trató de mantener la calma por Valeria. Por favor, don Raúl, 5 años he trabajado aquí. Nunca he faltado sin razón. Valeria tenía 39 de fiebre y... ¿Y qué? ¿Crees que me importa tu situación personal? Don Raúl se acercó más, su aliento oliendo a cigarro barato. Hay 10 mujeres esperando afuera que tomarían tu lugar sin hacer tanto problema. María, la única amiga que Sofía tenía en el restaurante, se acercó tímidamente desde la cocina, secándose las manos con el delantal. Don Raúl, tal vez podríamos... Tú no te metas, María, le gritó. Bastante problema me das llegando tarde los lunes. Sofía sintió la humillación quemar en su pecho. Después de 5 años sirviendo mesas, limpiando, quedándose hasta tarde cuando era necesario, después de aguantar los comentarios despectivos de don Raúl y sus manos que a veces se posaban donde no debían, esto era lo que recibía. «Mami, tengo frío», murmuró Valeria contra su cuello, y Sofía se dio cuenta de que sus propias lágrimas estaban mojando el cabello de su hija. «Don Raúl, por favor, necesito este trabajo. Somos solo nosotras dos y... ¡Ya estuvo bueno!». Don Raúl se dirigió a la caja registradora y sacó algunos billetes arrugados. «Aquí tienes lo que te debo hasta ayer. Recoge tus cosas y vete. No quiero volver a verte por aquí». Los billetes cayeron al suelo. Sofía los miró, sabiendo que eran apenas unos 400 pesos, ni siquiera una semana de renta de su pequeño departamento. «Pero, don Raúl, que te vayas ahora mismo». Sofía se agachó todavía cargando a Valeria y recogió el dinero con manos temblorosas. Se dirigió hacia la pequeña área de empleados donde tenía su bolsa. María la siguió. «Sofía, lo siento mucho. Esto no está bien», le susurró María. «Hablaré con él cuando se calme». «No, María, no hagas eso. No quiero que te corran a ti también». Sofía tomó su bolsa y se colgó la correa en el hombro. «Cuídate mucho». «¿Qué vas a hacer?». Sofía miró hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo. No tenía respuesta. Caminó hacia la puerta, ignorando las miradas de los otros empleados y los pocos clientes que habían presenciado la escena. «Y no se te ocurra venir a pedir trabajo», le gritó don Raúl desde atrás. «Le voy a decir a todos los dueños de restaurantes del barrio que eres una irresponsable». La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final. La lluvia las empapó inmediatamente. Sofía buscó refugio bajo el toldo de la tienda de abarrotes, que estaba cerrada, pero la lluvia caía con tanta fuerza que el viento la llevaba hasta ellas. «Mami, ¿por qué estás llorando?», preguntó Valeria con su vocecita ronca, levantando su manita para tocar las mejillas mojadas de su madre. «No es nada, mi amor. Solo está lloviendo mucho». Sofía forzó una sonrisa y besó la frente de su hija. «Vamos a casa, ¿sí?». Pero mientras caminaban bajo la lluvia torrencial, Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. 5 años trabajando en el diner dorado. 5 años desde que había llegado de Oaxaca, embarazada y sola, buscando un futuro mejor para su hija. Los 8,000 pesos que ganaba cada mes apenas les alcanzaban para el departamento de una habitación, la comida y los gastos de Valeria. Ahora no tenía nada.
Esa noche, después de que Valeria se durmió, Sofía se sentó en la pequeña mesa de la cocina y contó el dinero que tenía. 400 pesos de la liquidación, más los 1.200 que había ahorrado durante meses. 1.600 pesos en total, tal vez para 2 semanas de renta y comida muy básica. 2 días después, María llegó a visitarla con noticias que cambiarían todo. «Sofía, no vas a creer lo que pasó», dijo María, sentándose en el pequeño sofá mientras Valeria jugaba con sus muñecas en el suelo. «Don Raúl vendió el diner dorado». «¿Qué?» «Sí, llegó un hombre joven ayer. Dicen que es arquitecto que viene de España. Compró todo el lugar. Va a renovarlo completamente y cambiar a todo el personal». Sofía sintió una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción, porque don Raúl había perdido su pequeño reino de tiranía. Tristeza, porque era el final definitivo de esa etapa de su vida. «¿Y qué va a pasar contigo?» «No sé. El nuevo dueño dice que va a entrevistar a todos, pero que va a contratar gente nueva. Sofía». María se inclinó hacia adelante. «Deberías ir a hablar con él. Estás loca. Después de lo que pasó, precisamente por eso, este hombre no es como don Raúl. Preguntó por ti». Sofía levantó la vista, sorprendida. «¿Preguntó por mí?» «Sí. Le dije que eras la mejor mesera que habíamos tenido, que conocías el lugar mejor que nadie». Se veía interesado. Por primera vez en días, Sofía sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Sofía caminó por la avenida Insurgentes cargando a Valeria, deteniéndose frente a cada restaurante, café y fonda que encontraba. Habían pasado 2 semanas desde el despido y sus ahorros se reducían cada día. 1.600 pesos se habían convertido en 800, luego en 400, y ahora apenas le quedaban 200 pesos. «Disculpe, ¿necesitan meseras?», preguntaba en cada lugar. Las respuestas eran siempre las mismas. «No, gracias. Ahorita no. Déjame tu teléfono y te hablamos». Nadie la llamaba. En una taquería cerca de su casa, el dueño fue más directo. «Mira, muchacha, se ve que sabes trabajar, pero con la niña». Miró a Valeria, que se había quedado dormida en los brazos de Sofía. «Los clientes no quieren escuchar llantos mientras comen. Lo siento». Sofía salió de ahí con un nudo en la garganta. No era la primera vez que escuchaba ese comentario. Ser madre soltera no solo significaba la responsabilidad de mantener a Valeria, sino también el obstáculo constante de encontrar trabajo. Esa tarde, sentada en una banca del parque mientras Valeria jugaba en los columpios, revisó el periódico por enésima vez. Sus ojos se detuvieron en un pequeño anuncio que no había visto antes. «Se busca personal para restaurante, experiencia en servicio al cliente, horarios flexibles para madres trabajadoras, entrevistas esta semana». La dirección le era familiar. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Era la dirección del diner dorado. «Valeria, ven acá, mi amor». «¿Ya nos vamos, mami?» «Sí, pero primero vamos a pasar a un lugar». Cuando llegaron al que antes fuera el diner dorado, Sofía apenas lo reconoció. Trabajadores iban y venían cargando materiales. Las ventanas viejas habían sido reemplazadas por unas más grandes que dejaban entrar mucha más luz. El letrero roto de diner dorado había desaparecido, y en su lugar había una lona que decía «Próximamente, nuevo amanecer». Sofía se quedó parada en la banqueta, dudando. ¿Qué tal si el nuevo dueño ya sabía lo que había pasado con don Raúl? ¿Qué tal si no le creía su versión de los hechos? «Mami, ¿entramos?», preguntó Valeria tirando de su mano. Un trabajador con casco amarillo se acercó a ellas. «¿Busca al señor Herrera?» Sí, vi el anuncio del periódico. Está adentro. Pase, pero tenga cuidado con los materiales». Sofía entró al lugar que tan bien conocía, pero que ahora parecía completamente diferente. Donde antes había mesas viejas con manteles de plástico, ahora había espacio abierto, lleno de posibilidades. El olor a grasa rancia había sido reemplazado por el aroma de pintura fresca y madera nueva. «¿Señora Morales?» Sofía se volvió y vio a un hombre joven que se acercaba desde lo que antes había sido la cocina. Tenía el cabello castaño ligeramente despeinado, llevaba una camisa blanca remangada y pantalones de mezclilla manchados de pintura. Su sonrisa era inmediata y cálida.
Nada que ver con la expresión siempre hosca de don Raúl. Soy Mateo Herrera, extendió la mano. Usted debe ser una de las candidatas. Sí, soy Sofía Morales. Y ella es mi hija Valeria. Mateo se agachó hasta quedar a la altura de Valeria. Hola, Valeria. Me gusta tu vestido azul. Valeria se escondió detrás de las piernas de su madre, pero sonrió tímidamente. María me habló de usted, dijo Mateo enderezándose. Me dijo que trabajaba aquí antes. Sofía sintió que se le secaba la boca. Había llegado el momento de explicar por qué ya no trabajaba ahí. Sí, trabajé 5 años aquí. El anterior dueño Bueno, tuvimos diferencias sobre los horarios y las responsabilidades familiares. Mateo asintió lentamente. María me contó lo que pasó. También me dijo que usted era la mejor mesera que habían tenido, que conocía a todos los clientes regulares y que nunca hubo una queja sobre su servicio. Eso es cierto, señor Herrera. Amo mi trabajo. Es solo que a veces Valeria se enferma y... Por favor, dígame, Mateo, y sobre su hija... Miró alrededor del espacio. Estoy instalando un área especial allá atrás. Un rincón con mesas pequeñas, libros, algunos juguetes. Los niños van a ser bienvenidos aquí. Sofía lo miró sin poder creerlo. ¿En serio? Completamente en serio. Mire, señora Morales... Sofía, pasé 5 años trabajando en España. Vi cómo funcionan los restaurantes familiares allá. Los mejores empleados son los que tienen raíces, los que ven su trabajo como algo más que solo un sueldo. Y las madres trabajadoras, bueno, ellas saben lo que significa la responsabilidad. Valeria había encontrado un pequeño banquito de madera y se había sentado, observando todo con curiosidad. ¿Qué experiencia tiene en restaurantes?, preguntó Mateo. 5 años aquí como mesera. Antes trabajé en una fonda en Oaxaca, de donde soy originaria. Sé tomar órdenes, manejar la caja, organizar las mesas. También ayudaba con el inventario y los pedidos a proveedores. ¿Oaxaca? Me encanta la comida oaxaqueña. ¿Sabe cocinar? Un poco. Mi abuela me enseñó algunas recetas tradicionales. Perfecto. El concepto del nuevo amanecer va a ser comida mexicana contemporánea, pero con raíces tradicionales. Su experiencia podría ser muy valiosa. Mateo se acercó a una mesa improvisada donde tenía planos y papeles. El sueldo base serían 10,000 pesos mensuales, más propinas. También hay bonos por puntualidad y por sugerencias que ayuden a mejorar el servicio. Los horarios son de martes a domingo, con un día libre entre semana que usted puede escoger. Y sobre Valeria, señaló hacia el fondo. Puede traerla cuando sea necesario. Sofía sintió que las piernas le temblaban. 10,000 pesos era más de lo que había ganado nunca. Y la posibilidad de traer a Valeria cuando fuera necesario. ¿El trabajo es mío? Si lo quiere, sí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero esta vez no eran de desesperación, sino de alivio. Sí, lo quiero. Muchas gracias, Mateo. No sabe lo que esto significa para nosotras. Bienvenida al equipo, Sofía. Empezamos en 2 semanas cuando termine la renovación. Mientras caminaban de regreso a casa, Valeria tomó la mano de su madre. Mami, ¿ese señor es bueno? Sí, mi amor. Creo que es muy bueno. Por primera vez en semanas, Sofía se fue a dormir con esperanza. Tal vez, después de todo, las cosas sí podían cambiar para mejor. El restaurante abrió sus puertas un martes de octubre. Sofía llegó 1 hora antes, nerviosa, pero emocionada. El lugar había quedado hermoso. Paredes en tonos cálidos, mesas de madera clara, plantas colgantes que le daban vida al espacio, y en la pared principal, un mural que representaba el amanecer sobre montañas que le recordaba a Oaxaca. Buenos días, Sofía, la saludó Mateo desde la barra. ¿Lista para el gran día? Más que lista, respondió ella, acomodándose el delantal nuevo que tenía bordado el logo del restaurante. Los primeros días fueron intensos, pero gratificantes. Sofía se adaptó rápidamente al nuevo sistema de órdenes digitales y a la cocina renovada. Los clientes notaron inmediatamente la diferencia. El servicio era más atento, la comida mejor y el ambiente mucho más acogedor. Antes este lugar daba miedo, comentó doña Carmen, una señora mayor que había sido cliente del Diner Dorado. Ahora sí dan ganas de quedarse a platicar. A las 3 semanas,
Mateo se acercó a Sofía mientras ella organizaba las mesas para el almuerzo. «Tengo una propuesta que hacerte». «¿Sí?» «He estado observando cómo trabajas, la forma en que organizas el servicio, cómo tratas a los clientes, las sugerencias que me has dado sobre el menú». Se apoyó en una silla. «Me gustaría que fueras supervisora de piso». Sofía dejó de doblar servilletas. «¿Supervisora? 12,000 pesos al mes, más responsabilidades, pero también más libertad para tomar decisiones. Serías mi mano derecha en todo lo que tiene que ver con el servicio. Pero apenas llevo 3 semanas aquí. Y en 3 semanas has demostrado más iniciativa y conocimiento que gente que lleva años en otros lugares. ¿Qué dices?» Sofía sintió una mezcla de orgullo y miedo. Nunca había tenido un puesto de responsabilidad así. «Acepto, pero necesito que me enseñes. No quiero decepcionar». «No me vas a decepcionar». Los siguientes meses fueron de aprendizaje constante. Mateo resultó ser no solo un buen jefe, sino también un excelente maestro. Le enseñó sobre costos, inventarios, manejo de personal, y poco a poco Sofía descubrió que tenía un talento natural para los negocios. Valeria se adaptó perfectamente al restaurante. Su rincón especial se había convertido en su lugar favorito después de la escuela. Hacía sus tareas en una mesita pequeña, dibujaba y ocasionalmente ayudaba a doblar servilletas o acomodar cubiertos. «Tío Mateo, ¿puedo ayudarte en la cocina?», le preguntaba casi todos los días. «Claro, pero primero tienes que lavarte bien las manos». Mateo le había enseñado a preparar agua de Jamaica, a cortar verduras con cuchillos sin filo y a hacer tortillas en el comal. Valeria lo adoraba, y era evidente que él sentía lo mismo por ella. Una tarde de diciembre, después de un día particularmente exitoso, Mateo se acercó a Sofía mientras ella revisaba las cuentas del día. «¿Te gustaría cenar conmigo y con Valeria? Hay un lugar italiano que quiero que conozcan». Sofía levantó la vista, sorprendida. En los meses que llevaban trabajando juntos, su relación había evolucionado de puramente profesional a una amistad sólida, pero esta era la primera vez que la invitaba a algo fuera del trabajo. ¿Como celebración por las ventas de hoy? ¿Como celebración por trabajar con las 2 personas que más admiro? El comentario hizo que Sofía sintiera algo cálido en el estómago. Durante los últimos meses había notado cómo la miraba Mateo, la manera en que siempre se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, cómo se preocupaba genuinamente por su bienestar y el de Valeria. «Me encantaría». El restaurante italiano era pequeño y acogedor. Valeria se emocionó al ver que tenían crayones y manteles de papel para dibujar. Mientras ella coloreaba un castillo con princesas, Mateo y Sofía conversaron como nunca antes lo habían hecho. «¿Por qué decidiste comprar el diner dorado?», preguntó Sofía mientras compartían una brusqueta. «Cuando regresé de España, tenía dinero ahorrado, pero me sentía vacío. Allá trabajé en proyectos grandes, rascacielos, centros comerciales, pero nada me llenaba realmente». Tomó un sorbo de vino. Quería crear algo propio, algo que tuviera significado. Y quería hacerlo aquí, en mi país. ¿No extrañas Barcelona? Extraño algunas cosas. La arquitectura, los museos, caminar por las Ramblas. Pero allá siempre fui el mexicano. Aquí soy simplemente Mateo. Sofía asintió, entendiendo perfectamente. Yo me siento igual cuando voy a Oaxaca. Allá soy la que se fue a la capital. Aquí soy la oaxaqueña. A veces siento que no termino de pertenecer a ningún lugar. Pero perteneces al nuevo amanecer, dijo Mateo con una sonrisa. Ese lugar no existiría sin ti. No digas eso. Es en serio. Tus ideas sobre el menú, la forma en que organizas el servicio, cómo haces que los clientes se sientan como en familia. Eso no se enseña, Sofía. Eso se lleva dentro. Valeria levantó su dibujo para mostrarles. Miren, es nuestra casa nueva. En el papel había dibujado un edificio grande con muchas ventanas y afuera 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, un hombre alto y una niña pequeña. ¿Nuestra casa nueva?, preguntó Sofía. Sí, el restaurante. Es donde vivimos ahora. Mateo y Sofía se miraron y algo pasó entre ellos en ese momento. Una comprensión silenciosa de que lo que habían construido juntos era más que un negocio. Era un hogar.
Tienes razón, princesa, dijo Mateo, revolviendo el cabello de Valeria. Es nuestra casa nueva. Cuando regresaron al restaurante a recoger las cosas de Sofía, Mateo se detuvo antes de que ella subiera al taxi. Sofía, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Estos meses han sido los mejores de mi vida. No solo por el restaurante, sino por conocerte, por conocer a Valeria, por sentir que tengo una familia. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Mateo, no tienes que decir nada ahora, solo quería que lo supieras. Esa noche, después de que Valeria se durmió, Sofía se quedó despierta pensando. Por primera vez desde que había llegado a Ciudad de México, se sentía completamente feliz. Tenía un trabajo que amaba, estabilidad económica, y había encontrado en Mateo a alguien que la veía no como una carga, sino como una compañera. Pero la felicidad, como había aprendido en sus 28 años de vida, a veces llegaba acompañada de complicaciones que no esperabas. La carta llegó un viernes por la mañana, deslizada por debajo de la puerta de su departamento. Sofía casi la pisó cuando salía corriendo hacia el restaurante, pero algo en el sobre la hizo detenerse. Su nombre estaba escrito con una letra que reconoció inmediatamente, aunque no la había visto en 5 años. Roberto Mendoza. Se sentó en el escalón de la entrada y abrió la carta con manos temblorosas. Sofía, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo este tiempo, pero necesito que sepas que nunca dejé de pensar en ti y en nuestra hija. Acabo de regresar de Estados Unidos, donde trabajé durante 5 años. Tengo dinero ahorrado y un plan de vida. Quiero conocer a Valeria y formar la familia que siempre debimos ser. He cambiado, Sofía. Ya no soy el muchacho irresponsable que se fue cuando te dije que estabas embarazada. Ahora puedo ofrecerte lo que mereces, una casa propia, estabilidad, y que no tengas que trabajar para poder dedicarte completamente a nuestra hija. Voy a estar en la cafetería La Nacional en Insurgentes Sur el domingo a las 4 de la tarde. Espero que vengas. Tenemos mucho de qué hablar. Roberto. Sofía leyó la carta 3 veces. Roberto Mendoza había sido su novio en Oaxaca, el padre de Valeria, y el hombre que desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Tenía 23 años entonces. Trabajaba en una tienda de autopartes de su tío, y sus planes de futuro no incluían ser padre. No estoy listo para esto, le había dicho la última vez que se vieron. Tú decides qué hacer, pero yo no puedo ayudarte. Al día siguiente había empacado sus cosas y se había ido al norte, según le dijeron, para cruzar a Estados Unidos. «Mami, ¿por qué estás llorando?», preguntó Valeria desde el sofá, donde desayunaba cereal viendo caricaturas. «No estoy llorando, mi amor. Solo me entró algo en el ojo. Pero sí estaba llorando. No por Roberto, sino por la confusión que su aparición traía, justo cuando su vida había encontrado un equilibrio perfecto. En el restaurante, Mateo notó inmediatamente que algo le pasaba. «¿Estás bien? Te ves preocupada». «Estoy bien, solo no dormí mucho anoche». Pero durante todo el día Sofía se sintió como si estuviera actuando. Sonreía a los clientes, tomaba órdenes, supervisaba el servicio, pero su mente estaba en otro lado. ¿Qué quería Roberto después de 5 años? Realmente había cambiado. Tenía derecho a conocer a Valeria. El domingo llegó demasiado pronto. Sofía dejó a Valeria con su vecina, doña Lupita, diciéndole que tenía una cita médica, y se dirigió a la cafetería La Nacional. Roberto estaba sentado en una mesa cerca de la ventana. Sofía lo reconoció inmediatamente, aunque había cambiado mucho. Ya no era el joven flaco y nervioso que recordaba. Ahora era un hombre de 29 años, con más peso, brazos fuertes y ropa que se veía cara. Su cabello seguía siendo negro y espeso, pero ahora lo llevaba mejor peinado. «Sofía», se levantó cuando la vio acercarse. «Te ves hermosa». «Hola, Roberto». Se sentaron en silencio incómodo durante unos segundos. «Gracias por venir. Pensé que no ibas a hacerlo. Casi no vengo». Roberto pidió café para ambos y comenzó a hablar. Le contó sobre sus años en California, trabajando en construcción, ahorrando cada peso. Le mostró fotos en su teléfono de la camioneta que había comprado, de la casa que estaba rentando en Oaxaca. «He pensado en ustedes todos los días estos 5 años», dijo. «Sé que me porté como un cobarde, pero era muy joven, Sofía.
Tenía miedo. ¿Y ahora ya no tienes miedo? Ahora tengo 29 años, trabajo estable y dinero suficiente para mantener a una familia. Lo que siempre debimos ser. Sofía lo estudió, se veía sincero, maduro, pero también se veía como un extraño. Roberto, Valeria no sabe que existes. En 5 años nunca has mandado una carta, un peso, nada. Para ella, su familia somos solo ella y yo. Lo sé, y por eso quiero compensar todo ese tiempo perdido. Quiero que se vengan conmigo a Oaxaca. Tengo una casa de 3 recámaras con patio grande. Valeria podría tener su propio cuarto, sus juguetes, una vida tranquila. Y tú no tendrías que trabajar nunca más. ¿No trabajar? Pero a mí me gusta trabajar. ¿Te gusta levantarte a las 6 de la mañana para servir mesas? ¿Te gusta dejar a tu hija con extraños mientras trabajas? Vamos, Sofía. Toda mujer quiere quedarse en casa cuidando a sus hijos. Es lo natural. Esas palabras le cayeron como agua fría. Roberto no había cambiado tanto como creía. Mi trabajo no es solo servir mesas, Roberto. Soy supervisora de un restaurante. Tomo decisiones importantes, manejo personal, contribuyo con ideas. Está bien, está bien. Si quieres trabajar, puedes ayudarme con mi negocio. Estoy pensando abrir una refaccionaria. Durante las siguientes 2 horas, Roberto desplegó su plan de vida como si fuera una presentación de negocios. Casa propia, carro nuevo, Valeria en escuela privada, vacaciones familiares. Todo sonaba perfecto en papel, pero algo no encajaba. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Sofía finalmente. Por supuesto, pero no te tardes mucho. Ya perdimos 5 años. Cuando Sofía regresó por Valeria, la niña corrió hacia ella. Mami, doña Lupita me enseñó a hacer trenzas. ¿Te gusta? Me encanta, princesa. ¿El doctor te dio medicinas? ¿Ya no te duele nada? Sofía abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de amor y culpa. ¿Tenía derecho a privar a Valeria de conocer a su padre? ¿Pero tenía derecho Roberto a irrumpir en sus vidas después de 5 años? Esa noche, después de acostar a Valeria, Sofía se sentó en su pequeña sala y trató de pensar con claridad. Roberto ofrecía estabilidad económica total, una casa propia y la posibilidad de que Valeria tuviera un padre presente. Pero también significaba dejar el trabajo que amaba, la independencia que había construido y Mateo. Por primera vez admitió para sí misma lo que había estado negando durante semanas. Se había enamorado de Mateo. No solo de su bondad con Valeria, sino de su inteligencia, su visión, la manera en que la hacía sentir valorada y respetada. Con él, Sofía se sentía como una compañera, no como alguien que necesitaba ser rescatada. Pero Roberto era el padre de Valeria, y quizás eso era más importante que sus propios sentimientos. Al día siguiente, en el restaurante, Mateo se acercó durante el horario tranquilo de la tarde. «Sofía, ¿podemos hablar?» Se sentaron en una mesa apartada. «Algo te está preocupando desde el viernes. ¿Quieres contarme qué es?» Sofía respiró profundo y le contó todo. Sobre Roberto, la carta, la reunión del domingo, la propuesta. Mateo la escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, él se quedó callado por un momento largo. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé. Es el padre de Valeria, Mateo. Tal vez ella merece tener una familia completa». «¿Y tú qué mereces, Sofía?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «Mereces ser feliz. Mereces estar con alguien que te valore no solo como madre, sino como la mujer increíble que eres. Mereces que respeten tus sueños y tu independencia». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mateo, si crees que Roberto puede darte eso, entonces tienes mi apoyo. Solo quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Que te amo, Sofía. Te amo a ti y amo a Valeria como si fuera mi propia hija». Era la primera vez que alguien le decía que la amaba desde que era adolescente. Y venía del hombre que había demostrado ese amor todos los días, no solo con palabras, sino con acciones. «Yo también te amo», susurró. Se quedaron ahí, tomados de las manos, sabiendo que habían cruzado una línea de la que no podrían regresar. Pero 3 días después, Roberto apareció en el restaurante, justo cuando terminaba el turno de la tarde.
Así que este es tu trabajo, dijo Roberto, mirando alrededor del nuevo amanecer con expresión crítica. Está bien para ser un restaurante del centro. Sofía sintió que se le tensaban los hombros. Había estado temiendo este momento desde que Roberto le había dicho que quería conocer mejor su vida actual. Roberto, te presento a Mateo Herrera, mi jefe. Mateo, él es Roberto Mendoza. Los dos hombres se estrecharon la mano con evidente tensión. Roberto medía casi lo mismo que Mateo, pero era más corpulento, con el físico de alguien que había trabajado en construcción durante años. Mateo era más delgado, pero su postura irradiaba una confianza tranquila. Mucho gusto, dijo Mateo. Sofía me ha contado que acabas de regresar del extranjero. 5 años en California. Trabajo duro pero bien pagado. Roberto miró a Sofía. Ya es hora de que Sofía y mi hija tengan la vida que se merecen, sin tener que depender de empleos. La palabra empleos la dijo con un tono despectivo que hizo que Mateo frunciera ligeramente el ceño. El trabajo de Sofía aquí es mucho más que un empleo, respondió Mateo con calma. Es supervisora, maneja todo el servicio al cliente, contribuye con ideas para el menú. Es parte fundamental de este negocio. Ah, sí, eso me dijo. Muy bien por ella, pero ya no va a ser necesario. Una mujer debe estar en su casa, cuidando a su familia. Sofía sintió que se le encendían las mejillas de coraje, pero antes de que pudiera responder, apareció Valeria corriendo desde su rincón especial. «Mami, tío Mateo, mira lo que dibujé». La niña se detuvo al ver a Roberto, escondiéndose inmediatamente detrás de las piernas de Sofía. «Valeria, él es Roberto, un amigo de mami». Roberto se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Hola, princesa, tienes los ojos de tu mamá». Valeria no respondió, pero observó a Roberto con curiosidad. «¿Quieres que vayamos por un helado?», le preguntó Roberto. «Podemos conocernos mejor». «No quiero helado, quiero quedarme con tío Mateo». La respuesta fue como una bofetada para Roberto. Se enderezó claramente molesto. «Sofía, necesitamos hablar». «A solas». Mateo se acercó y tomó la mano de Valeria. «Ven, princesa, vamos a preparar agua de tamarindo para mañana». Cuando se quedaron solos, Roberto no perdió tiempo en ir al grano. «¿Qué es exactamente tu relación con ese hombre?» «Es mi jefe y mi amigo». «No me mientas, Sofía». «Se nota cómo te mira». Y la niña le dice tío. «Roberto, no tienes derecho a reclamarme nada. Llevas 5 años sin saber de nosotras». «Exactamente por eso estoy aquí, para recuperar el tiempo perdido, para ser el padre que debí ser desde el principio». ¿Y crees que puedes llegar y reclamar tu lugar como si nada hubiera pasado? Soy su padre. Tengo derechos. La conversación se estaba volviendo tensa y otros empleados comenzaron a voltear a verlos. «Vámonos de aquí», dijo Sofía. «Podemos hablar en el parque». Caminaron en silencio hasta el pequeño parque donde Sofía solía llevar a Valeria. Se sentaron en una banca manteniendo distancia entre ellos. «Mira, Sofía». Roberto adoptó un tono más suave. «Sé que cometí errores, sé que las abandoné cuando más me necesitaban, pero he cambiado. Estos 5 años me sirvieron para madurar, para entender lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es lo que realmente importa? La familia. Tener a tu mujer en casa cuidando a tus hijos, ser el proveedor, el protector, darles todo lo que necesitan sin que tengan que pedirlo». Sofía lo miró con creciente frustración. «Roberto, ¿alguna vez te has preguntado qué quiero yo? Quieres lo mismo que toda mujer. Seguridad, una casa bonita, no tener que preocuparte por el dinero. ¿Y si te dijera que me gusta trabajar? Que me gusta sentirme útil, tomar decisiones, contribuir con algo más que solo cuidar la casa? Te gusta porque no has tenido otra opción, pero ahora la tienes. La opción de renunciar a todo lo que he construido aquí». «¿Construido? Sofía, eres mesera en un restaurante. Yo te ofrezco ser la señora de la casa más bonita del fraccionamiento Las Flores en Oaxaca». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. «No soy solo mesera, Roberto. Soy supervisora. Manejo personal, contribuyo con ideas, tomo decisiones importantes. Y sabes que me encanta. Me encanta levantarme cada día sabiendo que voy a un lugar donde me valoran, donde mis opiniones importan. Está bien,
Si tanto te gusta trabajar, puedes ayudarme con la refaccionaria. ¿Ayudarte? ¿Como tu asistente? ¿Como mi socia? Bueno, mi esposa, socia. Sofía se quedó callada. Roberto interpretó su silencio como consideración. Piénsalo bien, Sofía. Valeria merece tener un padre. Merece crecer en una familia completa, en una casa propia, sin tener que quedarse con vecinas mientras su mamá trabaja. Valeria está bien. Es feliz aquí. Feliz viendo a su madre servir mesas. Feliz sin saber quién es su padre. Ella tiene figuras masculinas en su vida. Mateo la quiere como si fuera su padre, pero no lo es, yo soy su padre. Roberto se levantó de la banca claramente exasperado. Sofía, voy a ser muy claro contigo. He venido a formar una familia. Si tú quieres ser parte de esa familia, perfecto. Si no, me llevaré a Valeria conmigo de todas formas. Tengo derechos como padre. La amenaza quedó flotando en el aire. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una oportunidad, a las 2. Pero si tú prefieres a tu jefe y tu trabajo de mesera, yo no voy a privar a mi hija de tener una vida mejor. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Tengo dinero para abogados, Sofía. Y tengo los medios para demostrar que puedo darle a Valeria una vida mejor que la que tiene aquí. Roberto se alejó, dejando a Sofía sola en la banca, temblando de coraje y miedo. Esa noche, después de acostar a Valeria, Sofía se sentó en su pequeña cocina y lloró como no lo había hecho desde la noche bajo la lluvia. Roberto tenía razón en una cosa. Legalmente, él tenía derechos como padre y económicamente podía darle a Valeria cosas que ella nunca podría ofrecer. Pero ¿era eso lo mejor para Valeria? ¿Crecer con un padre que veía a las mujeres como dependientes? ¿Alejarse del único hogar estable que había conocido? A las 11 de la noche Roberto la llamó. ¿Ya lo pensaste? Roberto, necesito más tiempo. No hay más tiempo, Sofía. Mañana por la noche quiero tu respuesta. O vienes conmigo por las buenas, o tendré que buscar otras opciones. Y créeme, no te van a gustar. La línea se cortó. Sofía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se desmoronaba otra vez. Al día siguiente, llegó al restaurante con los ojos hinchados de tanto llorar. Mateo la estaba esperando. ¿Qué pasó ayer después de que se fueron? Sofía le contó toda la conversación, incluyendo las amenazas. Mateo escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. No puede quitarte a Valeria, Sofía, no así. Puede intentarlo. Y tiene recursos para hacerlo. Entonces luchamos. Conseguimos un abogado, demostramos que... ¿Con qué dinero, Mateo? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Valeria viviendo en medio de una batalla legal? Mateo tomó sus manos. ¿Qué quieres hacer? Sofía respiró profundo. La decisión más difícil de su vida ya estaba tomada. Voy a irme con él. ¿Qué? Es lo mejor para Valeria. Roberto tiene razón. Puede darle cosas que yo nunca podré. Una casa, estabilidad económica total, un padre presente. ¿Y tú qué? ¿Tu felicidad no importa? Soy madre antes que mujer, Mateo. El bienestar de Valeria viene primero. Pero Valeria es feliz aquí, te lo dice todos los días. Los niños se adaptan. Y tal vez con el tiempo entienda que fue lo mejor. Esa noche, Sofía empacó sus pocas pertenencias y las de Valeria. A las 8 Roberto llegó por ellas. Sabía que tomarías la decisión correcta, dijo mientras cargaba las maletas. Antes de irse, Sofía pasó por el restaurante para despedirse. Mateo estaba esperándola. Esto no está bien, Sofía. Es lo que tiene que ser. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez no eres feliz, no va a pasar. Prométeme que si pasa, vendrás a mí. Prométeme que no importa cuánto tiempo pase, si me necesitas, me buscarás. Sofía asintió, incapaz de hablar. Se abrazaron por última vez, y Sofía se fue con Roberto, llevándose el corazón roto pero convencida de que hacía lo correcto. No sabía que 3 meses después estaría de regreso en esa misma puerta, con Valeria en brazos, pidiendo perdón y una segunda oportunidad. 3 meses después, una tarde lluviosa de febrero, Sofía regresó al nuevo amanecer. Cargaba a Valeria dormida en un brazo y una maleta pequeña en el otro. Sus ahorros habían desaparecido junto con Roberto y solo le quedaban 300 pesos en la bolsa.
Mateo estaba en la cocina, supervisando la preparación de la cena, cuando María, quien había regresado a trabajar después de la renovación, le gritó desde el comedor. «Mateo, ven rápido». Cuando salió y vio a Sofía parada en la entrada empapada por la lluvia, con Valeria en brazos y lágrimas corriendo por sus mejillas, sintió que se le detenía el corazón. «Sofía, no sé si puedes perdonarme», le dijo con voz quebrada. «Cometí el error más grande de mi vida». Sin dudarlo un segundo, Mateo se acercó y las abrazó a las dos. El único error sería no luchar por lo que realmente queremos. Valeria despertó en ese momento y al ver a Mateo le sonrió con una mezcla de sueño y felicidad. «Tío Mateo, ¿ya estamos en casa?» «Sí, princesa, ya están en casa». Los siguientes días, Sofía le contó a Mateo lo que había pasado en Oaxaca. Roberto había resultado ser exactamente el mismo hombre irresponsable de siempre, solo que ahora con más dinero y más control. La casa que había prometido era real, pero venía con reglas estrictas. Sofía no podía salir sin permiso, no podía tomar decisiones sobre Valeria sin consultarlo, y definitivamente no podía trabajar. Al principio pensé que solo estaba siendo protector, le explicó mientras tomaban café en el restaurante vacío, después del horario de servicio. Pero después me di cuenta de que no me veía como su pareja, sino como su empleada doméstica de lujo. La gota que derramó el vaso había sido cuando Roberto le prohibió a Valeria hablar de su vida en Ciudad de México. «Ese capítulo ya se cerró», le había dicho Roberto a la niña. «Aquí eres la hija de una familia respetable, no una huérfana de madre soltera». Una noche, Valeria había llorado en su cama nueva, pidiendo regresar con tío Mateo y extrañando su rincón del restaurante. Roberto había gritado que la niña necesitaba disciplina, que Sofía la había malcriado. «Esa madrugada decidí que nos veníamos», terminó Sofía. «Esperé a que Roberto se fuera al trabajo, empaqué lo esencial y tomé el primer autobús a Ciudad de México. ¿Y el dinero? Se llevó mis ahorros la segunda semana. Dijo que él administraría todo el dinero de la familia, que yo no tenía que preocuparme por esas cosas». Mateo sintió una mezcla de coraje y tristeza. Coraje hacia Roberto por haberlas tratado así, y tristeza porque Sofía había tenido que pasar por esa experiencia. «¿Quieres regresar a trabajar aquí? Si me aceptas de vuelta, sí. Pero entendería si...» «Por supuesto que te acepto. Este lugar no ha sido lo mismo sin ustedes». Y era cierto. En los 3 meses que Sofía había estado ausente, el restaurante había funcionado bien, pero había perdido esa calidez especial que ella le daba. Los empleados preguntaban por ella constantemente, y varios clientes habían comentado que extrañaban su sonrisa y su atención personalizada. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Sofía regresó como supervisora, pero Mateo notó que había algo diferente en ella. Era más cautelosa, menos espontánea. La experiencia con Roberto había dejado cicatrices que no se veían, pero que estaban ahí. «¿Estás bien?», le preguntó una tarde, después de notar que había estado más callada de lo normal. «Solo estoy reaprendiendo a confiar en mi propio juicio», respondió Sofía. «Durante 3 meses me dijeron que todas mis decisiones estaban mal, que no sabía lo que era mejor para mi hija, que era egoísta por querer trabajar. Nada de eso es cierto. Lo sé aquí», se señaló la cabeza. «Pero aquí», se señaló el corazón, «todavía me duele». Mateo entendió que necesitaba tiempo y espacio para sanar. No presionó, no trató de acelerar el proceso, simplemente estuvo ahí, siendo el mismo hombre comprensivo y paciente que había sido desde el principio. Valeria, por el contrario, se adaptó inmediatamente. Volvió a su rincón especial como si nunca se hubiera ido. Retomó sus actividades de ayudar en la cocina y volvió a ser la niña alegre que había sido antes. «No quiero volver a ver a ese señor nunca más», le dijo a Sofía una noche mientras se preparaba para dormir. «No tienes que verlo, mi amor. Vamos a quedarnos aquí para siempre». «¿Con tío Mateo?» «Sí, con tío Mateo». 6 meses después del regreso de Sofía, el nuevo amanecer había alcanzado un éxito que superaba las expectativas más optimistas de Mateo. Las reseñas en Internet eran excelentes, tenían lista de espera los fines de semana, y varios inversionistas se habían acercado para proponer expandir el concepto. Una tarde de agosto,
Mateo llegó con una propuesta que cambiaría todo. Sofía, quiero hacerte una oferta. ¿Otra promoción? Algo mejor. Quiero que seas mi socia, socia real, con participación en las ganancias y voz en todas las decisiones importantes. Sofía dejó de revisar los inventarios y lo miró con sorpresa. ¿Socia? Estoy pensando en abrir una segunda sucursal y quiero hacerlo contigo como mi socia equitativa. 50 y 50. Mateo, yo no tengo dinero para invertir. No necesitas dinero. Tu trabajo, tu conocimiento, tu dedicación. Eso vale más que cualquier inversión monetaria. Este lugar es exitoso por ti tanto como por mí. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y orgullo. Aceptó. La segunda sucursal del Nuevo Amanecer abrió en diciembre, en la colonia Roma Norte. Sofía se encargó personalmente de la capacitación del personal y del diseño del servicio. El éxito fue inmediato. Un domingo de enero, mientras revisaban las cifras de ambos restaurantes, Mateo se quedó observando a Sofía mientras ella explicaba unas proyecciones financieras. Había algo en la manera en que se iluminaba cuando hablaba del negocio, la pasión que ponía en cada detalle, que lo llenaba de admiración y amor. Valeria estaba en el jardín trasero que habían creado en la sucursal original, construyendo castillos en el pequeño arenero que Mateo había instalado especialmente para ella. «Sofía», dijo Mateo de repente. «Sí, hay algo que quiero preguntarte, pero primero necesito preguntarle a alguien más». Se dirigió hacia donde estaba Valeria, quien ahora tenía 6 años y había perdido ya 2 dientes de leche. «Valeria, ¿puedo preguntarte algo importante?» La niña dejó de jugar y lo miró con atención. «¿Te gustaría que yo fuera tu papá de verdad?» Los ojos de Valeria se iluminaron. «¿Eso significa que ya no tendrías que irte a tu casa todas las noches?» «Exactamente eso significa». «Sí, sí, sí», gritó Valeria saltando a sus brazos. «¿Y vamos a vivir todos juntos para siempre?» «Para siempre», confirmó Mateo. Regresó con Sofía, quien había observado toda la escena con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. «Sofía Morales», dijo arrodillándose frente a ella y sacando una pequeña caja de terciopelo azul, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que construyamos juntos el futuro que las dos se merecen?» Sofía miró el anillo, un solitario sencillo pero hermoso, y luego miró a Mateo, el hombre que había demostrado amarla no solo a ella, sino también a su hija, que había respetado sus sueños y la había convertido en su socia igual. «Sí», respondió sin dudar, «1000 veces sí». Mientras se besaban, con Valeria aplaudiendo a su alrededor y los empleados asomándose por las ventanas para celebrar, Sofía pensó en el camino que las había traído hasta ahí. Cada lágrima derramada, cada momento de desesperanza, cada decisión difícil, había sido necesario para llegar a este instante perfecto. La boda se celebró 3 meses después, en el jardín del restaurante original, rodeados de familia, amigos, empleados y clientes que se habían convertido en parte de su historia. Valeria fue la damita de honor, vestida de rosa y cargando un ramo de flores silvestres. Durante la ceremonia, cuando el juez les preguntó si tenían votos personales que intercambiar, Mateo tomó las manos de Sofía. «Sofía, cuando te conocí, pensé que te estaba dando una oportunidad de trabajo. No sabía que en realidad me estabas dando la oportunidad de encontrar a mi familia. Prometo respetarte siempre, como la mujer fuerte e independiente que eres, apoyar tus sueños y amar a Valeria como la hija que ya es para mí». Sofía respiró profundo antes de hablar. «Mateo, me enseñaste que el amor verdadero no te limita, te libera, que una pareja es alguien que camina a tu lado, no alguien que camina por delante indicándote el camino. Prometo construir contigo una familia basada en el respeto, la igualdad y el amor incondicional». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Valeria gritó: «Ahora sí somos una familia de verdad». Y mientras se besaban bajo el cielo azul de marzo, con el aroma de las flores del jardín y el sonido de los aplausos de todos los que los querían, Sofía supo que había encontrado su lugar en el mundo. El Nuevo Amanecer no era solo el nombre de un restaurante. Era la promesa de una vida completamente nueva
para las 3 personas que ahora se abrazaban como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. 5 años después, Sofía observaba desde la ventana de su oficina en el corporativo de Nuevo Amanecer cómo Valeria, ahora de 11 años, ayudaba en la cocina de la sucursal original durante sus vacaciones de verano. La niña había desarrollado un talento especial para la repostería y ya hablaba de estudiar gastronomía cuando fuera mayor. La cadena de restaurantes contaba ahora con 5 ubicaciones en Ciudad de México y 2 en Guadalajara. En el escritorio, Sofía tenía los planos para la próxima sucursal en Oaxaca, un proyecto especial que sería un homenaje a sus raíces y que incluiría recetas tradicionales de su abuela. ¿Trabajando en domingo otra vez?, preguntó Mateo entrando a la oficina mientras cargaba a Santiago, su hijo de 3 años. Solo revisaba los números de la semana. Guadalajara está superando todas nuestras proyecciones. Mami, ¿vamos al parque?, preguntó Santiago extendiendo sus bracitos hacia ella. Claro que sí, mi amor. Sofía cerró la computadora y tomó a su hijo en brazos. Pero primero vamos a buscar a tu hermana, porque eso era lo que Santiago llamaba a Valeria, su hermana. Para él, no existía diferencia entre hermanos de sangre y hermanos del corazón. Mateo la había adoptado formalmente 2 años después de la boda, y desde entonces Valeria era oficialmente Valeria Herrera Morales. «Mira, mami», gritó Valeria cuando los vio llegar. «Chef Carmen me enseñó a hacer merengue francés». Carmen era una de las 5 madres solteras que trabajaban actualmente en los restaurantes, parte del programa Segundas Oportunidades que Sofía había implementado 2 años atrás. Cada sucursal empleaba al menos a 2 mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido, ofreciéndoles horarios flexibles, apoyo con el cuidado de sus hijos y oportunidades de crecimiento profesional. «Te quedó perfecto, princesa», dijo Mateo probando una pequeña cucharada del merengue. «Chef Carmen dice que tengo manos de pastelera natural». Carmen se acercó, limpiándose las manos con el delantal. Era una joven de 24 años originaria de Chiapas, que había llegado 6 meses atrás, con su bebé de 8 meses en brazos, huyendo de una relación violenta. «Señora Sofía, ¿podría hablar con usted un momento?» «Por supuesto. Mateo, ¿puedes llevar a los niños al parque? Los alcanzo en un rato». Cuando se quedaron solas, Carmen se veía nerviosa pero emocionada. Quería agradecerle otra vez por todo lo que ha hecho por mí y por mi hijo, y también quería decirle que decidí tomar las clases de administración de restaurantes que me recomendó. «Carmen, qué buena noticia. ¿Cuándo empiezas?» «La próxima semana. Las clases son en las tardes, después de mi turno aquí». «Perfecto. Y ya sabes que puedes traer a Miguelito cuando necesites. Valeria se muere por cuidarlo». Carmen sonrió. Durante estos meses, Sofía se había convertido no solo en su jefa, sino en su mentora y amiga. Ver a mujeres como Carmen crecer y prosperar era una de las satisfacciones más grandes que Sofía había encontrado en su nueva vida. «Señora Sofía, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez pensó que su vida iba a ser así? Cuando estaba pasando por momentos difíciles, ¿imaginó que iba a tener todo esto?» Sofía reflexionó por un momento. Recordó esa noche bajo la lluvia, 5 años atrás, cuando sintió que el mundo se terminaba. Recordó las noches sin dormir, preocupándose por el dinero para la renta. Recordó la humillación de ser despedida por cuidar a su hija enferma. «Sabes, Carmen, cuando estaba en mis peores momentos solo podía pensar en sobrevivir el día siguiente. Nunca imaginé que iba a tener una empresa, una familia tan hermosa, y la oportunidad de ayudar a otras mujeres como nosotras. ¿Qué la ayudó a seguir adelante? Valeria, principalmente. Pero también aprendí algo importante, que las crisis más grandes pueden ser el comienzo de algo hermoso. Si no nos rendimos y si estamos abiertas a las oportunidades que se presentan. ¿Y si me da miedo fracasar en las clases? ¿Sabes qué me dijo una vez una mujer muy sabia? Que es mejor intentar y fracasar que nunca intentar y quedarse siempre con la duda. Carmen se rió. ¿Quién le dijo eso? Mi hija de 5 años, cuando me daba miedo abrir la segunda sucursal. Esa tarde, mientras caminaban por el parque, Santiago en los hombros de Mateo y Valeria, corriendo adelante con su nueva cometa,
Sofía se sintió completamente en paz. No había sido un camino fácil, pero cada obstáculo había valido la pena. ¿En qué piensas?, le preguntó Mateo, tomando su mano. En que mañana salimos a Oaxaca para la inauguración de la nueva sucursal. ¿Nerviosa? Un poco. Va a ser extraño regresar como empresaria exitosa al lugar donde me fui embarazada y sola. Tu mamá está muy orgullosa. Doña Elena, quien inicialmente había desaprobado la migración de Sofía a la capital, ahora se enorgullecía de presentar a su hija como la empresaria exitosa que regresó a casa. La nueva sucursal se iba a abrir en la misma calle donde Sofía había crecido, y el menú incluiría las recetas tradicionales que su abuela le había enseñado. «Mami, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Valeria acercándose después de hacer volar la cometa. «Claro, mi amor. ¿Tú crees que si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubiéramos conocido a papá Mateo, habríamos estado bien también?». La pregunta la tomó por sorpresa. Valeria ahora tenía edad suficiente para entender mejor la historia de su familia, y ocasionalmente hacía preguntas reflexivas como esta. «¿Sabes qué, Valeria? Creo que habríamos estado bien porque somos fuertes y nos tenemos la una a la otra, pero conocer a papá Mateo nos hizo más que bien, nos hizo felices, y esa es la diferencia. ¿Y Santiago? Santiago es el regalo extra que nos dio la vida por ser valientes». Santiago, que había estado escuchando sin entender completamente, aplaudió. «Regalo. Yo regalo». Todos se rieron, y Mateo bajó a Santiago de sus hombros para que pudiera correr con su hermana. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», le dijo Mateo a Sofía mientras observaban a los niños jugar. «¿Qué? Que no fue sobre que yo te rescatara, o que tú me rescataras a mí. Fue sobre dos personas que se encontraron cuando ya eran completas por sí mismas, y decidieron construir algo aún mejor juntas». Sofía sonrió, recordando las palabras que le había dicho a Carmen. Las crisis más grandes podían ser el comienzo de algo hermoso. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía y Mateo se sentaron en la terraza de su casa, viendo las luces de la ciudad. En la mesita de centro tenía una carta que había llegado esa mañana, una invitación para dar una conferencia sobre emprendimiento femenino en el Tecnológico de Monterrey. «¿Vas a aceptar?», preguntó Mateo. «Creo que sí. Tal vez mi historia pueda inspirar a otras mujeres. Tu historia ya ha inspirado a muchas mujeres. Mira a Carmen, a Leticia, a todas las empleadas que han crecido con nosotros. ¿Sabes qué título le pondría a mi conferencia? ¿Cuál? De las lágrimas bajo la lluvia al nuevo amanecer. Cómo las crisis se convierten en oportunidades». Mateo levantó su copa de vino. «Por las crisis que se convierten en oportunidades». «Y por los nuevos amaneceres», respondió Sofía brindando con él. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno de Ciudad de México, Sofía reflexionó sobre el camino recorrido. Las lágrimas que había derramado bajo la lluvia aquella noche habían sido las últimas lágrimas de desesperanza de su vida. Todas las que vinieron después fueron de alegría, gratitud y amor. Su historia no había sido sobre encontrar un príncipe azul que la rescatara, sino sobre descubrir su propia fuerza y permitir que el amor verdadero floreciera desde esa fortaleza. Había aprendido que la independencia y el amor no se excluían mutuamente, sino que se complementaban para crear algo aún más hermoso. Y lo más importante, había criado a una hija que entendía que las mujeres podían ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo, exitosas y amorosas, independientes y comprometidas. Valeria crecía viendo que el amor verdadero no limitaba, sino que liberaba. El nuevo amanecer había comenzado como el nombre de un restaurante, pero se había convertido en la metáfora perfecta de sus vidas. Cada día era una nueva oportunidad para construir, para crecer, para amar, y para demostrar que los finales felices no se encuentran, se construyen con trabajo, paciencia y la valentía de nunca rendirse. Y así, bajo el cielo estrellado de la ciudad que la había visto llorar y la había visto triunfar, Sofía cerró los ojos y sonrió, sabiendo que la mejor parte de su historia apenas estaba comenzando.